por la memoria y los derechos humanos, y ese lugar lo ha ido ocupando durante todos estos años, luego de haber sido detenida en la época del proceso, ¿no? Ella nació en Rosario, trabajó en docencia y militó sindicalmente. Fue secuestrada el 11 de mayo de 1978, la llevaron al centro clandestino de detención que funcionó en la caballeriza de la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateu, en Rosario. Luego la trasladaron al batallón de comunicaciones 121 y ya legalizada a la cárcel de Villa Devoto, y al salir se exilió a España hasta el año 2004. Adriana había sido en 1984, junto a otras personas, de la cual solo ella queda viva hasta el día de hoy, lamentablemente, testigo de un robo a tribunales donde había muchísimas pruebas que habían sido secuestradas en un allanamiento a casas operativas del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército. Esa documentación era súper importante. Eran documentos producidos por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y tenían información crucial sobre el destino de los desaparecidos, sobre el robo de los niños, por ejemplo, pruebas que inculpaban a militares de crímenes de genocidio y lesa humanidad. Incluso el día anterior de ese robo ella había declarado en la causa. Claro, fue la única que declaró. Fue la única que declaró, exacto. Y junto con todos esos documentos se robaron, por supuesto, también su declaración en esta causa. Por supuesto que este robo aseguró la impunidad de todos los culpables de estos hechos, y durante años, incluso trabajando como parte de la Secretaría de Derechos Humanos, ella pidió que se active el juicio por estos hechos, y fue con la llegada de Milei uno de los primeros despidos del área, que luego fue prácticamente desmantelada, ¿no? como todo. Qué casualidad, ¿no? Adriana recordó parte de lo que sucedió y presentó a los colegas de la mesa. Una de ellas era Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices. Hace unos años de Brujas habíamos tenido el honor de charlar con ella. Largo y tendido. Se acordaba de nosotras. ¿En serio, mi amor? Me acordaba de vos. Sí, sí. Bueno, y ahora nos recontramos y ella nos decía lo siguiente. Estamos con Emilce Moller, luego de un momento muy hermoso. Te iba a decir que lo estabas diciendo. Acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas, de estos momentos que nos tocan en estos tiempos del país y que nos tocan a las mujeres también, que somos mucho de reflexionar. Gracias desde ya por este momento. ¿Cómo lo viviste? Bueno, una actividad muy gratificante, como decís vos, y yo digo además muy simbólica, ¿no? En la Facultad de Derecho, con un juez, con el decano de la Facultad de Derecho, escuchando muy atentamente y participando y siendo consciente del papel que tiene que tener la justicia hoy en día, que a veces no tiene, haciendo autocrítica. Me parece que es muy importante, y sobre todo porque va a ser muy, muy movilizador por todos los jóvenes abogados que estaban presentes, que bueno, que se forman, y escuchar estos relatos, estas vivencias, estas reflexiones. Me parece que fue una jornada realmente importante. Y hay mucho, Emilce, en el día de hoy, en el día del presente, ¿no? Estamos ya cerquita del 24M, por supuesto, comenzamos a recordar y a tratar de tener esta memoria y todo esto, y se nos mezclan con situaciones que están ocurriendo hoy mismo, en todo lo que fueron hablando todos los presentes. Se nos mezclan con situaciones que están pasando en la actualidad, que son muy tristes, que son antidemocráticas, que uno le da como un escalofrío en el cuerpo. Vos lo dijiste al comienzo, cuando empezaste a hablar, cómo pensar un país como el nuestro, que sigue siendo faro en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, estar viviendo este presente. Sí, realmente es lo que todos los días nos preguntamos, cómo llegamos a esto. Nos duele, este presente nos duele, y además nos deja muy inmovilizados, porque es un gobierno votado por el pueblo, pero que no actúa como un gobierno democrático, sino por decretos, por represión, por políticas de hambre, y ahí nos deja inmovilizados, porque nosotros supimos cómo ponernos a una dictadura, a alguien que vino y impuso un gobierno, pero acá es una democracia, y con gente que lo sigue apoyando. Entonces estamos ante una situación muy difícil, por momentos a veces muy desorientada, y la otra, lo único que uno sabe hacer es hablar, mostrar la verdad, contar lo que nos pasó, que es lo que vinimos haciendo. No hay venganza, no hay justicia por mano propia, ni mucho menos.
Si no, sabemos que ese camino, el que estamos transitando, no nos va a llevar a nada positivo. Quienes ya peinamos canas y sabemos que esto, un país con excluidos, no le sirve a nadie y no se va a poder sostener si no hay represión. Y si hablamos que va a haber represión, ya estamos hablando de otra cosa. Hablamos de muerte, hablamos de vidas que pueden desaparecer y demás, y bueno, estamos hablando de lo que veníamos hablando de la dictadura. Yo siempre digo que la dictadura no es pasado, la dictadura es presente. Bueno, hoy vemos atisbos, no digo que es una dictadura, digo que vemos atisbos y estructuras muy similares a las dictaduras, y sabemos que eso nos costó mucho recuperarnos. Cuando hay vidas de por medio, bueno, está el fotógrafo que está peleando por su vida, o sea que todavía no sabemos y si queda como queda, ya ahí es una herida en nuestra democracia muy fuerte, muy fuerte. Y además de eso pienso una reivindicación y un bueno, ahora van a volver el miércoles, no importa, vamos una vez por más, ¿no? Por eso tan importante la presencia hoy en este conversatorio de Alejandro Slokar, un juez que algunos de los aquí presentes dijeron, uno de esos pocos jueces que hay. ¿Cómo vos, que has estado en esta lucha todo este tiempo, ¿no?, por la justicia y declarando, recién hablabas de la cantidad de veces que declaraste, de que ya casi te olvidás y que ya dijiste todo? ¿Cómo ves esta situación, ¿no?, de todo lo que está a simple vista y fiscales, algunos muy pocos que sí, que meten cautelares y que logran frenar algunas situaciones, pero la gran mayoría que no? Esto no podría estar sucediendo si no hay una justicia cómplice de lo que pasa. Nosotros, cuando hicimos la caracterización de la dictadura, decíamos dictadura cívico-militar, porque yo siempre decía que sin la complicidad de la sociedad civil, la dictadura no hubiera podido ser. Bueno, esto sin la complicidad de la cuestión judicial no podría estar ocurriendo. Bueno, veremos cómo actúan. Están a tiempo, es momento de actuar y de revertir. Lo que pedimos es simplemente que se aplique la justicia, que se aplique la Constitución. Nada más, estamos pidiendo eso. Nada más y nada menos en estos tiempos que parece que está olvidada. Así que son tiempos difíciles. Por supuesto hay que tener serenidad, hay que saber reflexionar, no hay que caer en las provocaciones, hay que cuidar a los más vulnerables, y bueno, que quienes tienen que actuar a nivel justicia, a nivel cuidado, a nivel protocolos, por favor actúen, porque esto ya se está yendo de las manos. Sí, porque decías vos precisamente también, ¿no?, toda esta situación nos tiene medio atónitos, en shock, y como que no estamos reaccionando, ¿no? Exacto, nosotros tenemos que asumir que vamos a tener que discutir con las derechas, que hay una gran cantidad de compatriotas que son de derecha, asumidos. Esa es una nueva realidad, nosotros nunca los vimos. Nunca los teníamos y nadie se animaba a decir que eran de derecha. Ahora te lo dicen orgullosos. Entonces ahora tenemos que empezar a ver, bueno, ante este nuevo fenómeno, que además de debatir entre radicales peronistas de izquierda, tenemos que debatir con gente de derecha, que quieren una cosa totalmente distinta. Entonces es entre un peronista y un radical, las veces era, bueno, el Estado, más Estado para dar bienestar, y se acusaban de que no fue suficiente el Estado entre uno y otro. Acá te cambian el eje y dicen, no quiero Estado. Y ahí ya decís, ¿cómo? No. Claro, el Estado es mi enemigo, ¿no? El Estado es mi enemigo. Entonces ya ahí te cambian un eje y no construimos nosotros un discurso para discutir eso. Y nos enojamos, no tenemos elementos, nos ponemos mal y bueno, perdemos las batallas culturales. Ellos vieron muy claramente, muy tempranamente, que primero tenían que ganar la batalla cultural y luego la política. Y lo hicieron así. Fueron de a poco, como digo, juntaron todos los malestares, los convirtieron en lenguajes de odio, en agresiones y demás, y bueno, y al pobre contra el pobre pusieron. Y bueno, es esto. Es cierto. Bueno, gracias por tu análisis.
Bueno, era Emilce Moler, nuevamente con las brujas, qué lindo. Sí. Todas reinciden. Sí, qué lindo encontrarnos, y bueno, y en estas épocas más que nunca. Y luego de las palabras de Emilce, también estaba presente, vos lo habías comentado, Rufino Almeida. Uh-huh. Rufino Almeida también fue detenido, él trabajó en la fábrica de Alpargata, fue militante sindical, integrante del Frente de Resistencia Libertaria, testigo en la denominada Causa 13, en el juicio a las juntas, denunciante en España y querellante en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Y uno de los primeros recuerdos de él, cuando estuvo acá en este encuentro, que fue de reflexión, de amigos, no fue un dar cátedra de nada, ¿no? Sino de encontrarnos, uno de sus primeras charlas fue pensar cómo puede ser que todos los que fuimos detenidos y torturados y después fuimos liberados, no contamos tanto como las abuelas, o sea, siempre se agradece a las abuelas, a las madres, a los organismos de derechos humanos, pero bueno, siempre existe esa situación de estas personas que fueron víctimas, detenidos y fueron víctimas, y no solo dijo él esto de por algo habrán estado detenidos, no todo esto que se decía, sino también por algo habrán salido. Bueno, recuerdo, creo que ya lo recomendé, igual no es necesario ni recomendarla, el libro La Llamada, ¿no? de Lelia Guerriero, que habla de la historia de una militante que le sucedió lo mismo, ¿no? Todo esto de, salieron y después hasta los mismos compañeros, pero vos saliste, pero ¿y por qué saliste? Claro. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Bueno, y que en realidad hay muchos de ellos, como en este caso, Emilce, como Rufino, que realmente fueron los que lograron que después, dando su testimonio, los genocidas fueran condenados, ¿no? Y él recordaba que las personas que fueron detenidas y torturadas por militares, al principio, que yo esto un poco no me lo acordaba, tuvieron que declarar ante jueces militares. O sea, declararon al principio, declaraban contra jueces militares y contra los mismos militares. O sea, ¿cómo podés sentirte vos después de haber pasado lo que pasó, declarando ante los juicios militares? Bueno, tanto Emilce Moler como él realmente han sido claves y protagonistas en todos estos juicios realizados, sobre todo acá en el área de La Plata, son muy conocidos, generalmente cuando llegan a esta época en el circuito de acá de los medios de La Plata son los que más charlan, porque son los que más testimonios han dado, pero hay algo que él reflexionó en este encuentro y quiso como poner especial énfasis, es que hay que poner el foco, decía él, en las causas por las cuales se produjo el genocidio, ¿no? En las causas por las cuales se decidió, un gobierno militar autoritario decide detener, hacer desaparecer a muchísimas personas. Y él dice, en realidad, siempre tenemos que tratar de estudiar, cuando estudiamos en historia, que esto ya es historia porque ya pasó hace 40 años, lamentablemente tenemos que tratar de entender cómo funciona el tema de las causas y las consecuencias, de que por qué ocurren los hechos, ¿no? Y entonces él decía, las causas en ese momento, en los años 70, era que el Estado tenía que hacer desaparecer a todos aquellos que estuvieran en contra del plan económico de Martínez de Hoz, ¿no? Que era apropiarse de territorios y de recursos argentinos. Y entonces en este sentido aseguró, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahora? Claro. No es algo muy... O sea, no estamos en dictadura, pero no es algo muy distinto. Están tratando de vender nuestras tierras, nuestras riquezas. Con esto de toda esta libertad, la idea es, hagamos negocios y lo nacional absolutamente no vale nada. Y entonces él decía que si pensamos en el ejercicio de la memoria nos debería servir para no tropezarnos otra vez con la misma piedra, para que no ocurra otra vez lo mismo. Y sin embargo, en este sentido, en Argentina esto no está ocurriendo, ¿no? Esto del ejercicio de la memoria que se ha hecho no nos está dando garantía de que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Él ve que esto no solo ocurre acá en el país, sino que tiene una mirada, sobre todo con las derechas en todo el mundo, una mirada que es bastante global, que ocurre también en otros lugares, ¿no? Pero precisamente pone el énfasis, y eso me parece muy importante para pensar
en esta Semana de la Memoria, que cuando pensamos los hechos es elemental volver a vincular los hechos con las causas. Y esto trabajarlo mucho con los jóvenes y trabajarlos con los más chicos, porque hay que entender el proceso y hay que entender cómo funciona el sistema. En la charla, Luciana Bertoia, que ya vamos a tener unas palabras de ella dentro de un rato, había dado como un paso a paso todo lo que está haciendo el gobierno de Milei en cuanto a destruir los mecanismos y los documentos relacionados con la búsqueda de la verdad. Y entonces Rufino dijo, bueno, es necesario pensar, ¿no? En este ejercicio de pensar la historia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué están destruyendo los documentos, no? ¿Por qué quieren liberar genocidas, no? Y en realidad él dijo algo que es muy cierto, ¿no? En realidad, estos viejos, que ya muchos ya murieron, sí, que 8 de cada 10 de ellos ya, dice él, están en domiciliaria. Sí. ¿Realmente le tenemos miedo a que puedan hacer algo? Ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces dice, lo que pasa es que, bueno, no se han liberado monstruos porque no podés estar liberando a Spies, no podés estar liberando al Turco Julián, que él mismo dice, el Turco Julián está en este momento con pañales, neurológicamente destruido, o sea, realmente no es una amenaza, ya no pueden hacer nada, pero ¿cuál es el verdadero? Pero tienen que pagar por lo que hicieron. Pero en este ejercicio de las causas y las consecuencias, ¿cuál es la verdadera idea de ellos de liberar genocidas? Claro. O de decir, bueno, no estaba tan mal lo que hizo este viejito, de este tipo de cosas. El verdadero problema de que ellos hagan eso y que lo logren es la repetición. Esto es lo que dijo, ¿no? Claro. Es la repetición. Y dijo el turco. El turco, por ejemplo, que está con pañales, que no sabe ni quién es, no va a repetir nada. Pero lo que él dijo, el que sí repite es el que le pega a la jubilada. Claro. El que le pega a la jubilada de 80 años. El que gasea a chicos menores de edad, ¿no? Y eso es lo que en este momento tenemos que combatir, porque lo que quieren es terminar con todas las políticas de derechos humanos, dejar libres a genocidas, y en realidad tiene que ver más que nada no con dejarlos libres, sino con resignificar esas libertades, de hacer lo que quieran. Entonces dice, cuando Patricia Bullrich dice, no voy a tirar un gendarme por la ventana, en realidad lo que está diciendo es, chicos, quédense tranquilos, ¿no? Claro. Al fotógrafo al que le pegó un tiro a Pablo Grillo, o al que la dejó inconsciente a la abuela, quédense tranquilos que no les va a pasar nada, ¿no? No van a estar presos, no van a estar presos como estos que estaban presos por lo que hicieron, ¿no? Tienen impunidad, hagan lo que quieran, yo los voy a bancar y la justicia también los va a bancar. Esto un poco de lo que hablábamos de la importancia de que en este conversatorio también estuviera el Poder Judicial presente. Y ahí entra el rol del Poder Judicial, y ahí es como que él se pregunta, y en realidad también creo que nos preguntamos todos, Rufino dice, no hay un puto fiscal, y así lo dijo, que vea las cosas que están pasando, las ilegalidades que se están cometiendo. La ministra de Seguridad y todos los gendarmes y la prefectura y la policía a su cargo, no hay un solo fiscal que pueda hacer esto. Bueno, esto que además sale en televisión, sale en las redes sociales, no hay ningún fiscal, de la justicia no hay nadie. Las denuncias vienen de la Comisión por los Derechos Humanos, vienen de los pocos organismos que van quedando, ¿no? Y por eso mismo también tratan de desmantelar los organismos que eran del Estado, ¿no? Porque los que están denunciando son ONGs, no son organismos del Estado, ¿no? Y él cuenta que en las mismas causas que todavía se están tramitando, hay muchísimos jueces que si en realidad las víctimas no están continuamente encima de ellos, interviniendo, exigiendo, no mueven un dedo y esas causas no avanzan. Entonces él, en este análisis que hace, que es a nivel mundial, dice, me parece muy importante traerlo acá, él dice, el problema de Europa, por ejemplo, y del Holocausto, no es que vuelvan a matar judíos. El problema es que están matando palestinos, ¿sí? Con los mismos métodos. Y nadie hace nada, nadie dice ni pío y nadie, ¿no? Están haciendo lo mismo. Por eso él dice, nos tenemos que asegurar, tenemos que repensar qué uso de la memoria realmente tenemos que hacer en estos tiempos, para que realmente ese uso de la memoria y lo que nosotros podamos transmitir sirva para que la gente entienda lo que puede volver a suceder, ¿no? Y él, por ejemplo, dice, no es solamente momento de jubilarse ante Sturzenegger, es momento de jubilarse también ante los gobernadores, ante la legislatura, y entonces, bueno, habla de lo que pasó ayer mismo, ¿no? Los radicales votaron
no solo la Libertad Avanza y el PRO, los radicales también votaron endeudarnos nuevamente con el Fondo FMI. Monetario Internacional, ¿no? Todos votaron los poderes delegados para Milei. Acaban de votar una ley antimafia, dice él, que es una vergüenza, que es anticonstitucional, que es persecutoria, ¿no? Lo que están haciendo, dice Rufino, es armando el marco político de repetición, y ahí hay que apuntar, ¿no? Porque lo que quieren es darle impunidad a la represión nuevamente. La verdad que me pareció súper interesante lo que Rufino pudo reflexionar en ese momento, bueno, en que estábamos, la verdad, todos de acuerdo, porque conectó un poco todo lo que pasó hace 40 años atrás con muchas cosas que están sucediendo, claro. muchas cosas que están sucediendo ahora. Así que bueno, la verdad que tenemos todavía muchísimo más, pero bueno. Sí, vamos a escuchar un tema hermoso, tema Barro tal vez, Ay, no, de por favor. Spinetta, pero cantado por Cande Guaso y Paulo Carrizo, y seguimos charlando un poquito el conversatorio. Ya me enteré que eres un nadie.